del tema de la Caja de Seguro Social y que ha estado metido de lleno en el análisis de toda esta reforma que se ha planteado desde el momento en que empezó a formarse este niño llamado Reforma a la Caja de Seguro Social, hasta que fue aprobada. Me gustaría que usted me diga, así mismo como le pregunté ayer al director de la Caja, de 1 a 5, como cuando nos califican en la escuela primaria y secundaria, ¿qué nota le pone usted a este proyecto o a esta ley que salió de la Asamblea? Ya es ley. Sí, en comparación con el proyecto original. Bienvenido, don Francisco. Sí, gracias. Yo diría que está cerca del 4. No llega, pero está cerca, ¿eh? ¿Por qué? Mira, la ley, como todo acto político que pasa por un proceso de negociación, nunca satisface todas las partes. Los trabajadores querían la permanencia absoluta del sistema de beneficio definido, se dice, va a mantenerse para los que ya están. Los trabajadores no querían las cuentas de ahorro personal, van a estar para los que todavía no están en el sistema. ¿Me explico? Entonces, ahí a los dos se les dio algo de lo que querían, pero ni a uno ni al otro la totalidad. La caja quería mayor libertad para poder manejar las inversiones en otros activos productivos distintos a los ahorros de ahorros de banco. Se le concedió condicionado a que una parte importante podría ser administrado por la banca pública y una mínima parte por la banca privada. Ese no era el diseño, pero se aceptó el concepto y se condicionó a estas cosas. Entonces hay muchas de las cosas que la ley pedía que se dieron condicionadas. Se quería mayor libertad para tomar decisiones rápidas de adquisición de medicamentos de todo tipo. Se condicionó, pero un límite para medicamentos, un límite para otro tipo de cosas. Entonces, es como tratando de llegar a la mitad en un proceso de negociación. Por eso digo, no está mal, pero se logró bastante. ¿Qué cosas son las que quedaron ahí en el tintero? La sostenibilidad del sistema se daría con un cambio sustancial en la edad de retiro. Eso se reconoció la necesidad, que eso hay que hacerlo, tanto de que se pone el tiempo para que se haga el estudio. El proyecto original decía que dentro de 7 años entraba de full la edad de jubilación para todo mundo. La ley dice, dentro de 6 años se va a evaluar si es necesario hacer ese cambio. Entonces, como que hubo un proceso arduo de aproximaciones sucesivas, como en matemática, y ahí lo que hay. Por eso digo, está bastante, lo que quería el gobierno está bastante, pero siempre condicionado a ciertas cosas que no estaban en el proceso, en el proyecto original. Es lo que te puedo comentar. Eso de los 6 años le correspondería a un nuevo gobierno, a una nueva asamblea. ¿Eso es vinculante o puede simple y sencillamente la próxima asamblea y el próximo gobierno desentenderse del tema? No lo es y tampoco podía ser vinculante, porque hacerlo vinculante es hacerlo obligación. Y tú no puedes hacer una norma que dice que va a hacer un estudio que él va a ser vinculante cuando quien emite las leyes y los cambios en la asamblea. Eso hubiera sido una renuncia a su capacidad de tomar decisiones y eso ninguna asamblea te lo va a aceptar. Así que por principio no puede ser vinculante. O sea que nada nos garantiza de que ese tema se va a revisar dentro de 6 años. Revisa, pero nadie nos garantiza que lo que salga de ahí va a ser tomado en cuenta. Y esta ley, a juicio suyo, si usted fue subdirector del Seguro Social, algo de esto debe saber, ¿qué cantidad de oxígeno y durante qué tiempo, mejor dicho, le da a la Caja de Seguro Social, al programa de invalidez, vejez y muerte a juicio suyo? Repito. Bien. Digamos que el programa de beneficio definido ya no tenía oxígeno. Estaba ahogado. Estaba ahogado porque se pagaba con las recaudaciones que se hacía. Cada día son menores porque cada vez hay menos cotizantes y más beneficiarios. Ya
las reservas se agotaron, ya el fideicomiso se agotó, los fondos que podían pasar de administración se redujeron al mínimo que permitía la ley. Entonces, no tenía oxígeno. ¿Dónde está el oxígeno? El oxígeno está en que el gobierno se hace cargo del pago de los déficits de la Caja del Seguro Social. La sostenibilidad del programa ya no depende del programa, depende de las transferencias que el gobierno le va a dar. Y entiendo como sostenibilidad el hacerle frente a las pensiones. El gobierno asumió una responsabilidad que era una de las demandas de los grupos organizados que se oponen a la ley, que el Estado se hiciera responsable del pago de esos déficits. Y lo está haciendo. Se hace responsable en una cantidad actuarial enorme, ¿ves? Y lo va a hacer con cargo a los ingresos fiscales o a endeudamiento o a una mezcla de distintas fuentes, ¿no? O sea, la sostenibilidad del modelo con el mecanismo de beneficio definido lo da el gobierno. La sostenibilidad dentro de ahora en adelante a los nuevos trabajadores se va a dar con el sistema de cuentas de ahorro, porque el pago de las mismas va a depender de los aportes y va a depender de la correcta inversión de los mismos. Profesor, algunas preguntas que me gustaría poder hacerle. Buenos días, José Blandón le habla. Mire, yo he leído la ley completa, la he estudiado, la he visto en todos los ángulos, entre ellos esto que usted dice de la sostenibilidad financiera. Como está diseñada la ley, no tiene sostenibilidad financiera, no la tiene. Y le explico por qué. En este momento el gobierno tiene que aportar, según la ley, 990 y algo millones de dólares, pero se requieren 1.500 millones de dólares. Entonces, no ha aportado ni los 140 que decía la ley 51. La pregunta entonces, de lo que hacemos análisis financiero global, es, si yo saco 1.000 millones del gobierno, lo estoy sacando del bolsillo A para pasarlo al bolsillo B, y en el bolsillo A no tengo plata suficiente para el desarrollo de los proyectos de inversión que yo quiero hacer. Esa es la realidad. Así que yo mido la economía global. Entonces, en este momento, la ley ni siquiera toca programas de riesgo profesionales, por ejemplo, que es uno de los programas que a mí me interesa más, por cuanto que él me permite a mí desarrollar sistemas de protección al trabajador. El riesgo profesional brilla por su ausencia. El programa de administración, que el profesor Dinomón dice que hay 5.000 empleados de más. ¿Cómo se va a resolver ese problema? El programa de administración. Y en el caso de las pensiones, la única forma de poder yo resolver el problema de la pensión y darle cierto nivel de sostenibilidad es si yo puedo generar empleo. Hoy, en el Panamá de hoy y en el Panamá del próximo quinquenio, versus la afectación que yo tengo con los Estados Unidos, el crecimiento económico de Panamá en el primer cuatrimestre es menor. El desempleo lleva a doble dígito. Si yo no amplío la base de cotización, ¿cómo puedo tener sostenibilidad? Bueno, yo acabo de decir que lo que es el sistema de beneficio definido no tiene sostenibilidad. No, ya ese programa de beneficio, profesor, ya quedó eliminado. Desde la ley 51, a los 2 años que yo no me cambié, ya ese programa quedó eliminado. Ya eso no, discutir eso no tiene ningún sentido. Ese programa no existe. Pero el gasto existe. El gasto existe y la gente que está ahí va a jubilarse en los mismos términos que fue pactado al inicio, 60% en los 10 mejores años. Ese déficit lo va a pagar el gobierno. Y coincido con usted. Esto es lo que en economía llamamos un déficit cuasi fiscal. O sea, hay 3 niveles de déficit en una economía: el déficit comercial, el déficit fiscal y el déficit cuasi fiscal. Usualmente en países con banca central, el déficit cuasi fiscal son los déficits del Banco Central, que es un déficit que no es del gobierno, pero el gobierno es responsable. Este caso es el mismo caso del déficit del Seguro Social. Lo que era un problema del Seguro Social se convierte en un problema del gobierno central. Entonces, sostener eso se va a volver una demanda de recursos de los ingresos del gobierno central. Por eso digo, ese programa no tiene sostenibilidad. En eso coincidimos, lo va a hacer el Estado asumiendo el pago
de los déficits, que es una de las demandas que hacían los sindicatos en la mesa de conversación, la mesa de trabajo que se instalaron para atender el tema, ¿no? Vamos al otro tema que usted coloca. Los nuevos funcionarios que no están en el mercado o que están entrando, y coincido con usted que de una manera cada vez la informalidad es mayor y la afiliación no se está dando, ahí te vamos a tener un problema en la medida que no logremos generar mejores empleos y formalización de los mismos. Ese es un gran reto de la economía que hay que atender. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Ve? Y usted toca un tema interesante, que es el de los riesgos profesionales. Los riesgos profesionales es la niñita, es la niña pobre de la familia. En todos los sistemas, el sistema de riesgo profesional es como que dicen los gringos, la salsa del plato, porque usualmente es superavitario. Pero que vamos a ser francos, en Panamá la medicina de recuperación profesional está muy pobre. Los mecanismos, la medicina para los trabajadores que tienen riesgos no está bien desarrollada, y vamos más allá. Al haber más de 2 dependientes por cada trabajador, cuando un trabajador va a las instalaciones del seguro, entra en conflicto con sus propios dependientes. Si usted va a cualquier instalación del seguro, lo que usted menos ve son trabajadores, son parientes, hijos, madre, esposa, esposo, los que están ahí. Y sí, la medicina de riesgo profesionales no está caminando. Se está haciendo un proyecto en calle 25, que es el centro de medicina para, no me acuerdo la palabra, para trabajadores con problemas de riesgos, que tiene el nombre del doctor Mérida, que fue un gran precursor de este tipo de atención a los trabajadores, a las lesiones. Entonces, se está creando ese centro en la 25 de noviembre, ahí por el Marañón, y ese va a ser la primera gran instalación que realmente va a tender a tratar de hacer esa labor. Profesor, permítame una pregunta sencilla. ¿Usted cree de verdad que sin tocar las variables demográficas yo puedo tener algún tipo de sostenibilidad en el sistema? ¿De verdad usted cree eso? Eso fue lo que yo dije. Yo considero que el sistema no es sostenible, que los nuevos trabajadores... Vamos a ver, en el sistema de cuentas de ahorro personal, la edad pierde un poco la relevancia. ¿Cuál es el sentido de la edad? La edad son 2 variables que te dicen a ti, bueno, a partir de que usted tenga 240 cuotas pagadas y tantos años de edad, usted puede aspirar a una pensión completa. ¿Qué es una pensión completa? En el sistema de beneficio definido, que ya como usted bien dice, no está creciendo, se va a extinguir con los que están ahí, es el 60%. En el nuevo sistema, usted, como depende de los aportes suyos, mientras más tiempo usted esté en el sistema, mejor va a ser su pensión. Entonces, ya la edad no pierde un tanto su poder de ser un elemento de toma de decisiones, porque el trabajo va a decir, ¿sabes qué? Yo me puedo ir a los 60 años si quiero. Me puedo ir antes, si tengo 240 cuotas, me puedo ir a los 60 años, no a los 62 ni a los 65. ¿Dónde va a estar el ajuste? Y ahí está a los 60 años, tu pensión se va a dividir, tu fondo se va a dividir en más años estimados de vida después de la edad de jubilación. Entonces te va a disminuir. Ah, no, yo quiero una mejor pensión, pues yo me voy a quedar hasta los 70 años y voy a tener una mejor pensión. Entonces, en ese sentido, en un sistema de ahorro personal, pierde el poder decisorio de la edad de jubilación, que se mantiene en 62 años. Entonces, siempre, profesor, siempre que la persona esté trabajando 12 meses del año, pero normalmente en nuestro país trabaja estacionalmente. El promedio que existe está entre 6 y 9 meses. Está entre 6 y 9. Por eso se habla de que las 240 cuotas se cumplen en un lapso de 40 años. Y ahí es donde viene lo bonito del sistema. Si se cumplen 40 años, ese dinero, usted tuvo una para de 4 meses, 5 meses, lo que sea, su fondo sigue generando, se sigue acumulando porque hay el fondo de interés compuesto. No crece el capital, pero sí crece la capitalización. Entonces se da ese fenómeno, y eso se da más que nada en 2 segmentos de trabajadores formales,
que son los trabajadores de la construcción y que son los trabajadores del comercio. Lo de la construcción es por obra terminada y ellos cobran muy bien y entran en pagos que pueden ser de 2 meses, 3 meses, 4 meses. Puede ser un periodo más o menos largo. A ellos les toma un poco más de tiempo hacer las 240 cuotas. Y el otro grupo que también tiene problemas para hacer las 240 cuotas seguidas son los trabajadores del comercio. Son trabajadores de poca habilidades técnicas y como tenemos un código de trabajo que los hace permanente a los 2 años, hay una práctica de los empleadores de que ante los 2 años están rotando y hay una altísima rotación de ese grupo de trabajo. Esas fueron las cosas que encontramos en un momento dado que evaluamos el tema, ¿eh? Es cierto. Pero el promedio está entre 6 y 9 meses la continuidad en el pago de las pensiones por año. Entre 6 y 9 meses hay un 30%. O sea, sí. Pero en términos concretos, nosotros tenemos que las mujeres trabajan un promedio de 6 meses al año. 6 a 7, no 6 a 9. Entonces, si trabajas 6 meses, para llegar a 240 cuotas, se toma casi el doble. Sí, le toma 40 años. Oiga, señor. Por eso es un valor de referencia las cuotas. Pero porque tampoco en la ley se establece la tasa de retorno del Banco Nacional y de la Caja de Ahorro no está establecida, no hay un porcentaje. No, hay otro factor. ¿Cuál es el factor que ha estado pesando en los bajos rendimientos? Mira, y yo acostumbro a hablar con mucha transparencia, no con absoluta como dice usted, sino con mucha transparencia, ¿no? La Caja tiene un problema de gestión financiera severo y es de que los sistemas son tan obsoletos y arcaicos que es muy difícil que yo pueda hacer un flujo de caja proyectado a 12 meses. A mí me tomó más de 1 año hacerlo cuando yo estuve ahí. ¿Por qué es importante un flujo de caja proyectado? Porque, me voy a extender un poco, usted necesita decir cuánto voy a recibir y cuáles son los pagos que yo tengo que hacer en el tiempo, salvo las pensiones y el gasto fijo, pago de proveedores, pago de mejoras, gastos establecidos, eso no existe. Entonces, ¿qué sucede? La Caja mantiene altos volúmenes de efectivo y eso es desde hace toda la vida. Cuando yo era tesorero del Banco Nacional teníamos la misma discusión, estamos hablando ya por 1992, por allá, estamos hablando hace 30 y tantos años, ya ese problema existía, que la Caja quería mejores rendimientos y yo decía, tienes que darme la plata para ponerla a mayor plazo para poder conseguirte mejor interés para que yo pueda prestarla. Ellos la tenían a la vista overnight, que es el concepto que se usa. Cada 24 horas se renueva. Ese es el depósito que tiene menos rentabilidad. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Si tú tienes una buena cantidad de plata en ese tramo, tú vas a tener muy baja rentabilidad en el promedio total de tu capital. Y eso se agravó con la pandemia. En la pandemia nosotros tuvimos amenaza de no cobrar cuotas y hubo que mantener altos niveles de liquidez porque no sabíamos los gastos que se venían por encima, ni por la pandemia, ni por el pago de pensiones, ni por el pago de planilla, pero sobre todo por los ingresos que efectivamente se desplomaron tremendamente los ingresos en concepto de cuotas. Entonces hubo que irse a una posición de liquidez por 1 o 2 años para evitar no caer en el default, en no pago de las obligaciones oportunas. Entonces es un problema de gestión que ha habido, que existe y que mientras no se resuelvan los problemas del sistema, no van a ser superados. Y se está trabajando en eso en este momento. Profesor, al no aumentar la edad de jubilación, estamos pateando la pelota para el próximo gobierno, evidentemente, en ese caso. Estamos hablando de 966 millones de dólares, que es el aporte del Estado. Pero yo leía al director de la Caja el domingo y hablaba de que el no aumento en la edad de jubilación nos pondría como Estado a aportar 500 millones de dólares más. O sea, ya estamos hablando de 1.400 y tantos millones de dólares al año a la Caja de Seguro Social. Y evidentemente, esto sigo preguntándome de dónde va a salir. Y él hablaba de la mina,
La mina en este momento es un sueño, todavía no es una realidad. Eso no sabemos si va a pasar o no va a pasar. También habló allí de financiamiento. Financiamiento es simple y sencillamente deuda para pagar pensiones, imagínese usted. También habló de aumentar impuestos. ¿Usted ve en el horizonte una reforma fiscal en este país, profesor Bustamante? A ver, yo veo una necesidad de incrementar los ingresos. El gobierno ha dicho en reiteradas ocasiones que no va a cambiar, no va a hacer una reforma fiscal. Yo sí creo, yo creo honestamente de que hay mucho espacio de mejora en la gestión de los recursos públicos. Pero creo que se está enfocando de la manera no correcta. Y voy a explicar un poco. ¿Cómo hago yo más eficiente el Estado? Reduciendo gastos que no son productivos. ¿Cuáles son los gastos no productivos? ¿Cuáles son? Si yo no tengo claro un presupuesto de resultados, es muy difícil que yo pueda decir qué gasto es productivo, qué gasto no es productivo. Y aquí entramos en un problema de gestión del Estado. Hace más de 40 años, todos los países han ido a la gestión del presupuesto por resultados. Es decir, el presupuesto se hace en función de que este dinero me debe producir tal resultado en la educación, en la salud, en la vida, todo lo demás, debo obtener tales indicadores. Y eso te permite a ti decir qué programa es exitoso y cuál no lo es. En Panamá no ha habido manera de que podamos transitar hacia esa vía. Y se lo he dicho a los diputados con los que he podido hablar. Digo, ustedes le piden al Estado que sea eficiente y darle al Estado que presente un presupuesto por resultados y midan resultados. Y proyectos que no está dando resultados, usted tiene dos opciones. O está mal dirigido, o está mal concebido, o no es necesario. Usted puede reducir el gasto eficientemente con una buena definición presupuestaria. Eso no lo tengo. Aquí es ingresos y gastos, nada más. Segundo lugar, el ingeniero me va a acompañar en esto. Si tú no tienes una planificación de las inversiones del Estado, tú vas a estar siempre con el problema de que no puedes financiar las mismas oportunamente y con los buenos recursos. Nos ha fallado, hemos abandonado la función de planificar el crecimiento de las inversiones públicas y estamos al trote resolviendo problemas en el camino. El problema del agua, el problema de la energía, el problema de la salud preventiva, o sea, la educación, no hemos hecho los cambios, no hemos programado en el tiempo que hay que hacer para poder hacer un gasto eficiente. Entonces, vamos, la eficiencia de gasto pasa por una redefinición completa del Estado. Esa es una parte. El otro es la recaudación fiscal. La recaudación fiscal en Panamá es una de las más bajas de América Latina. Pero si tú te vas al papel, existe en el papel los impuestos que deberían darse. Entonces, la gestión de la fiscal no es condicente con la estructura legal de impuestos. Trata de pagar impuestos en este país. Es una pérdida de tiempo. Hay gente, ayer hablaba yo con una persona y dice, hasta que tengo que ir a pagar impuestos, tengo que perder medio día de trabajo para poder pagar. O sea, es muy difícil. Es uno de los países más costosos en poder cumplir con los gastos de pagar los impuestos. Entonces tienes un serio problema de gestión en la recaudación fiscal. Tienes lagunas terribles en la gestión de los mismos y tienes una cantidad de leyes exonerando ingresos que no se justifican y caemos de nuevo en lo mismo. Y esta fue una experiencia mía. Yo estuve unos meses trabajando con un ministro y me trajeron un tratado de no doble tributación, para evitar la doble tributación en un X país, Panamá. Yo le preguntaba a la funcionaria que me lo trajo, estamos pidiendo aquí, ¿a cambio de qué? ¿Cuál es el impacto de esto en los ingresos fiscales? ¿Cuánto vamos a dejar de percibir? ¿Cuánto se espera que sea la inversión? Dice, eso no se mide así. ¿Cómo se mide? El país se comprometió a firmar 10 tratados de no doble tributación y este es el 8º. Estamos cumpliendo, digo, pero ¿qué impacto tienen las finanzas públicas? Eso no se mide así. Tenemos una seria limitación conceptual de la gestión del Estado. Y eso se refleja en que tenemos gastos que
evidentemente a la luz de la gente no tiene ningún sentido. Y puedo ir más hacia atrás. Una vez yo llegué a Calobébora, me acuerdo que aterrizaba en la playa y yo me encuentro en un árbol, un letrero que decía: madre panameña, dale leche de pecho a tu niño porque esa es la mejor leche del mundo. En un área indígena, que no había ni pista de aterrizaje, pegados los árboles, donde no había población, ¿y qué leche le dan las indígenas a sus niños? La materna, no hay otra. Entonces yo veía eso y decía, pero esto es una pérdida de tiempo y de dinero. Venir a pegar esos letreros a los árboles aquí en la costa, para los indígenas que a lo mejor no saben leer, pero hablándose mucho años atrás. Entonces tenemos realmente que ponernos serio en la gestión del Estado. Eso no lo tenemos. Y todas esas cosas golpean de dónde sale el dinero. Todo esto para explicarle a mi querido amigo Álvaro, a ustedes, de que el dinero existe. La mala gestión del Estado yo creo que no nos permite conseguirlo. Y no va a ser de un día para otro. Entonces sí, va a golpear los proyectos en una primera etapa mientras tú puedas mejorar la eficiencia del Estado. Yo, señor Bustamante, lo escucho y entiendo que el dinero existe y que hay una mala gestión justamente en la dirección que se le da o se administra como tal, ¿no? Sin embargo, no sé qué tan sostenible o inteligente sea justamente que a partir de ahora nos estemos comprometiendo a sostener la Caja del Seguro Social con ese dinero. O sea, a nivel, no sé, mundial, justamente los países sostienen este tipo de programas con su propio dinero. En los estados de bienestar, principalmente en Europa, el Estado se mete fuertemente en la mano en el bolsillo para sostener el estado de bienestar. Eso ha tenido problemas. Hay países donde este gasto llega a ser una parte muy importante del presupuesto de la nación y los obliga a hacer de forma. Un ejemplo es Francia. Francia tuvo problemas, el presidente Macron hace 2 o 3 años que pasó la ley a golpe de fuerza porque el rechazo de la población era y no quería que le ajustaran la edad de retiro porque ya se habían acostumbrado, ¿ves? Pero en general todos están en los 65 años y algunos van caminando a los 67, 70 y siendo estado de bienestar. Y un estado de bienestar, tú estás pagando entre el 40 al 60% de tus ingresos en impuestos. Entonces, sí, hay estados que lo hacen, lo pagan, tienen problemas financieros, pero lo paga el Estado, lo paga la población. El Estado cobra duro los impuestos. Repito, en Panamá apenas es el 10% del PIB, o sea, es una recaudación irrisoria la que tenemos nosotros, habiendo las leyes, habiendo las normas, pero hay demasiadas exenciones en el sistema que permiten que la gente no sí, hay estados donde parte del IVA, que es lo que aquí es el ITBMS, lo destinan específicamente para el tema de las pensiones. Creo que Uruguay es uno de ellos. 22%, creo que el 7% va íntegro al sistema de pensiones. Íntegro. ¿Ve? Sí, eso es cierto. En algún momento, en los varios ejercicios que hicimos al inicio, esa fue una opción que nosotros colocamos de que cómo financiar el déficit. Y yo decía, pasar de 7 al 10 nos daba como 745 millones, que es una cifra muy próxima a lo que se está estimando se necesitaba. Pero eso provocó un rechazo de la clase política, de los que estaban dirigiendo el país, y es más, prácticamente me hicieron callar. Y también hay un elemento, me decía la gente, ¿cómo tú le decías a la gente que pague más impuestos si estamos viendo que hay un derroche de gastos públicos? Y volvemos a caer en el tema, tenemos que ser más eficientes en el gasto. Y eso es con nuevos mecanismos de gestión pública, que no los estamos poniendo en ejecución. El ingeniero tiene una pregunta, pero yo quiero aterrizar en un tema, y es el tema de, siempre me enredo con esta palabra, la tasa de retorno. Reemplazo. Siempre digo retorno. La tasa de reemplazo. Se le ha vendido a la población panameña que con esta nueva ley la tasa de reemplazo va a ser del 30%, o sea, una persona que gana $1,000 va a recibir $300 de jubilación si paga 240 cuotas, que es lo que establece la ley.
yo quiero que usted, si tiene la forma de explicarle a nuestros oyentes esto en un lenguaje que podamos entenderlo todo. Usted es docente, busque la manera o métase en una salón de clase de kinder para que nos explique a todos y todos lo podamos entender. Bien. Cuando uno le pregunta a una persona, ¿cuánto tiempo tú has trabajado? Te dice, yo empecé a los 18 años hasta los 60 años. Usted trabajó entonces 42 años. Ah, no me había dado cuenta si usted trabajó 42 años. Bueno, que bueno, trabajó 40 años. Bueno, 35 años. Conclusión, todo el mundo, la gran mayoría de la gente trabaja más de 20 años. Esa es la primera. Segundo, ¿usted ganó $1,000 toda la vida? No, que va, yo empecé con $200. Mi primer sueldo, me acuerdo, fue $110. Imagínate. No, en ese entonces el presidente ganaba $600, 625 creo. No, yo empecé con $90, $100 o $300. Ah, y usted en el tiempo fue creciendo, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, los análisis que se están haciendo ponen un sueldo flat, un sueldo, el mismo los 20 años, asumen que usted solamente trabajó 20 de sus 62 años, o sea, usted se pasó 40 años sin hacer nada laboralmente hablando, lo cual no es real. El sistema te dice, usted gana lo mismo todo el tiempo y te calculan eso, alguna tasa de interés y te lo dividen en los veintitantos años más que vas a vivir. Obviamente sale mucho menos dinero porque tú de $1,000 te están calculando el 15% de ese $1,000 y te lo dividen lo que tú ganaste en 20 años, pagando el 15% te lo dividen en 20 años o 25 años más que vas a vivir y obviamente te da un porcentaje menor. El sistema no funciona. Funciona, dice, mire, usted va a ganar una curva, primero es una curva creciente en el tiempo. Usted en el primer año va a ganar $500, paga el 15%, son $75. Esos $75 va a dar un interés del 5%, usted está ganándose casi $4, 5.25, 3.75, usted tiene al final $78.75. Eso al siguiente año se le vuelve a sumar los nuevos 75 si no tuvo aumento, y eso le va a dar a usted un incremento de su capital acumulado y le va calculando intereses sobre los intereses que usted va aportando. Eso provoca un crecimiento de esa base de capital en el tiempo. Cuando usted llega a la edad, sorpresa, tiene un tremendo capital. Eso dividido en los años. Mientras más años viva usted, más plata tiene y se espera que va a vivir menos años. Entonces se divide y eso le da bastante más de ese famoso 30% por la forma como se está calculando. Es una curva creciente, tiene tasa de interés y se calcula en 40 años, que es el tiempo que usted pasa trabajando. Y aunque usted se quede 5 meses, 6 meses sin trabajar, su capital está creciendo. Cosa que en el otro sistema, usted en ese tiempo cero le está creciendo su fondo de pensión. Entonces, esa es la diferencia que hay, ¿no? Yo entiendo las personas, y fíjate lo curioso que voy a decir. Yo me puse a analizar quiénes se quedan trabajando después de la edad de los 62 años. Y para mi sorpresa, uno parte con una hipótesis. La gente que se queda trabajando en el sistema son los que ganan más. Después no entendí, tenía lógica. La gente que gana menos de $800, y es la gran mayoría, esa gente coge su dinero y van por fuera, como decimos en panameño. No quieren saber más, están cansados. La gente que gana más dinero es gente como ustedes, como nosotros, que hacen un trabajo intelectual con un menor desgaste físico, con un menor desgaste emocional, con un trabajo mucho más enriquecedor, que uno se divierte trabajando. Entonces la gente dice, no, yo me quedo. Entonces la jubilación se convierte en un aumento de sueldo del 70%. Entonces, eso es lo que tenemos. No es que haya eso, yo creo que hay una distorsión. Y la otra cosa que vuelvo y repito, no es que tú con 240 cuotas y 62 años te tienes que jubilar. Es el mínimo que te pone la ley para jubilarte.
Y en la práctica la gente está trabajando más de 20 años. Por eso tú acumulas más en el sistema, porque tienes más tiempo acumulando intereses sobre intereses. Profesor, usted es docente. ¿Cuál sería su balance entre presentar un problema, una ley tan compleja desde el punto de vista incluso hacia el entendimiento, porque la gente, nuestra formación educativa es muy deficiente, la nuestra, como país, a entender este tipo de problemas? Entonces yo presento una ley que no tuvo un nivel de explicación por parte de quien la presentó, el gobierno, adecuada a la comunidad. Entonces, en un momento en la que la mentira tiene más velocidad que la verdad, la mentira apabulló a la verdad y no hemos querido discutir el tema central y decimos, bueno, la ley es muy buena, así como quedó. Yo le puedo decir con categoría de haber estudiado esto, y estudiado la parte financiera, estudié el efecto que esto va a tener. Esta ley no nos ayuda como Estado, ni a ver el problema de las pensiones, ni a ver el problema de financiamiento a largo plazo del país, y menos en el corto plazo, porque, como decía el economista John Maynard Keynes, en el largo plazo todos estamos muertos. O sea, hay gente que no entiende, y no lo entienden no porque sean ignorantes, porque tenemos una tendencia a llamarlos ignorantes, no, es porque no se lo hemos enseñado. Entonces no hemos tenido una discusión. Mi pregunta ahora es, ¿usted cree, de verdad, cree usted que el manejo comunicativo de este proceso ha sido el adecuado? Porque nos vamos a enfrentar al problema minero, que requiere de una estrategia de comunicación. Nos vamos a enfrentar al problema impositivo, piense en la versión de cobrar lo que imputamos o de mejorar el sistema impositivo. ¿Usted cree que no es necesario revisar la teoría de comunicación del gobierno actual con respecto al futuro de corto plazo, con respecto a todo esto que estamos viendo con los Estados Unidos, que tiende a afectar? Lo que está diciendo el presidente Trump genera un nivel de incertidumbre con respecto al destino de Panamá, al futuro de Panamá. Y esto va a tener efectos directos en el empleo. No nos engañemos en eso. Entonces, yo me preocupo mucho porque los recursos que yo estoy diciendo que voy a pasar del Estado al programa esos recursos no van a existir. Y no veo, mientras no hagamos un ajuste estratégico con los Estados Unidos, la forma de que podamos tener crecimiento. ¿Usted cómo valora el nivel de discusión que se ha dado con respecto a esta ley? Porque tenemos otras leyes más tan importantes o serias y complejas. Sí, bueno, voy a hacer una acotación. Para mí la ignorancia es falta de información. Es decir, todos somos ignorantes en la mayor parte de los temas porque nos falta información. Eso tiene solución. Es informarse e entender la información. Entonces, yo sí digo, sí, yo admito mi ignorancia constantemente en muchísimos temas, ¿no? Y en muchos que yo creo que sé, me doy cuenta que cada vez sé menos, ¿no? Eso como una acotación. Sí, creo que ha habido un manejo deficiente de la comunicación de este tema y muchos otros temas. No solo este gobierno, de los gobiernos en general. Yo creo que los gobiernos, en función del poder, como que pierden un poco el contacto con las masas. Usted que vivió un proceso vivió un proceso muy distinto, donde se hablaba con todo el mundo, desde el más humilde hasta el más encopetado, y había una fluidez de información, ni siquiera por los caminos formales, no había redes cibernéticas, pero habían las redes de la voz de la calle, y volaba, la información crecía y había un manejo de la información mucho más cercano a la población. Eso con el tiempo las redes nos han distanciado, inclusive a nivel personal, cada vez es menos el contacto personal, hasta para enamorarse, hombre. Y la gente se enamora por redes, ¿ves? Y después se van a conocer personalmente. Entonces yo sí, creo que hay un problema de
de que el ser humano en nuestra sociedad, no solo en el aspecto comunicacional, como usted muy bien lo señala, sino en muchos aspectos nos hemos ido aislando del tejido social y hemos perdido la capacidad de la empatía con el resto de las personas. Y nos ha fallado eso en este y en muchos aspectos. Entonces yo coincido con usted. Frente a la temática que nosotros tenemos por delante, esto se vuelve una debilidad estratégica. Una debilidad que el contrario la aprovecha y de muy buena manera. De muy buena manera. Cuando a mí me decían que los grupos que se oponían, yo le diga, están haciendo a la ley. Yo decía, yo no lo critico, ellos están haciendo su trabajo. Que se tomaron la asamblea y hablaron por 2 semanas, 3 semanas, digo, no, no le echen la culpa que ellos tuvieron mejor estrategia que el gobierno. El gobierno puede hablar uno por organismo y el gobierno y las entidades que no eran sindicatos fueron uno por el organismo. Y hicieron los otros grupos. Ok, mandaron uno por organismo y mandaron ciudadanos, que eran ellos mismos. Entonces tú decías, es que hubo una masiva posición del pueblo. Eran los mismos grupos, pero estaban todos ahí como individuos, como personas. El resto, el gobierno y los demás no mandaron a nadie, o mandaban a uno porque ese era el protocolo que había. Entonces, vamos, es un ejemplo de saber usar la debilidad en tu favor. Vamos, dice, ok, yo tengo que ir por la firma, pero entonces voy a hacer nóminas completas. Así se puede hacer nómina. Y allá hay 20 personas en la asamblea que aprovecharon un resquicio de la ley para meterse. Todo eso para decirte que coincido con usted, hay un problema de manejo de la información que se vuelve crítico en las cosas que no vienen. Coincido con usted, es crítico en el manejo del tema minero. Y curiosamente le voy a explicar un poco lo que yo aprendí en mi vida en el mundo. Todos los proyectos mineros tienen el mismo perfil de rechazo de la población. Y a alguien se le ocurrió que cuando van a hacer un proyecto minero, lo primero que hacen es irse al lugar de la mina y encebollar, como un bistec encebollado, encebollan a la gente convenciéndola que el proyecto le va a traer ventaja. Y así bajan la reacción. Y cuando viene el proyecto a ser aprobado, ya han hecho el trabajo previo de asimilación por la población. Acá no lo hemos sabido hacer. Bien, ese es un reto que hay que seguir, por supuesto que es un reto que tiene la administración del Estado. Y efectivamente, el tema del señor Trump, cada día me convenzo más de que sus posiciones de amenaza al mundo es un poco su estrategia para fortalecer su imagen interna. Nos descolocan porque generan ansiedad en la inversión, en el comercio, en el flujo de personas, en el flujo de los capitales. ¿Sí? Todo eso está afectando y nosotros no hemos podido articular una posición mucho más comunicada de lo que nosotros queremos y pensamos que hacer. Coincido Bueno. con usted. Gracias, profesor Francisco Bustamante, por su